Ya, a ver, miren. Tenemos aquí las vías respiratorias aéreas superiores. Aquí tenemos a los pulmones. Ya, los pulmones van a estar rodeados por lo que viene a ser la pleura. ¿Sí? Ya, ahora, la pleuritis, como lo dice el nombre, pleuritis va a ser la inflamación de la pleura. Pero a nosotros nos toca la pleuritis seca. Ya, la pleuritis seca es seca porque por lo general en la pleuritis hay derrame, ¿sí? Pero aquí no va a haber derrame, va a ser seca. Ahora, cuando ingresa un agente patógeno hacia las vías respiratorias, este va a infectar o a afectar al pulmón, ¿sí? Y aquí es donde se va a dar la primera reacción inflamatoria, que después se va a extender hacia la pleura visceral, ¿sí? Que es la que está rodeando los pulmones. Esta es la pleura parietal, que es la que está adherida a la caja torácica. Esta de aquí, la que está afuera. ¿Ya? Para entender esto, hay que saber un poco de la histología. Vamos a hacer un agrandamiento aquí de esta partecita. Vamos a hacerla aquí al lado. Tenemos aquí vamos a tener el espacio pleural, ¿verdad? Que es la cavidad que hay entre las dos pleuras, entre la pleura parietal, entonces la pleura parietal, aquí va a estar el espacio pleural y aquí va a estar la pleura visceral. ¿Sí? Esta es la que está unida a la caja torácica y esta es la que va a estar unida a los pulmones. Ya. Ambas pleuras van a tener la misma histología, ambas va a ser la misma histología para ambas, ¿ya? Tenemos primero una capa mesotelial en cada una, capa mesotelial, ya como les decía, una capa mesotelial para la pleura parietal y una capa mesotelial para la pleura visceral. Estas son células. Ya. Por debajo de esta capa mesotelial, esa es la capa mesotelial. Por debajo va a estar una capa submesotelial, porque está por debajo, que va a ser avascular, ¿sí? Que está compuesta por lo general de tejido conectivo, ¿sí? Está compuesta de tejido conectivo y va a ser avascular. Y aquí para la visceral va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces esta va a ser la capa submesotelial avascular. ¿Ya? Debajo de cada una de estas va a haber una capa elástica. Una capa elástica que va a ser bien finita. Y debajo de la visceral también. Ya. Ahora debajo de esta va a haber una capa subpleural, ¿sí? Va a haber tejido subpleural, pero esta sí va a ser vascular. Aquí va a tener los vasitos, son los que los capilares, o como quieran decirle, que van a irrigar a la pleura, a cada una de las hojas de la pleura, ya sea parietal o visceral. Aquí una visceral también hay, ¿sí? Esta va a ser la capa
o tejido subpleural. Aquí vamos a anotar. Tejido subpleural. Ya. Este de aquí va a ser el espacio pleural donde va a estar el líquido intersticial. ¿Sí? Este de aquí, el líquido intersticial. Ahora, de aquí para acá vendría a estar la caja torácica, ¿sí? Porque ahí se va a insertar la pleura parietal. Y de aquí para acá, como es pleura visceral, van a estar los pulmones, ¿sí? Entonces, como sabemos que ahí van a estar los pulmones, el tejido pulmonar o el parénquima pulmonar va a estar compuesto de los alvéolos. Entonces, vamos a dibujar los sacos alveolares. Ahí están los tabiques, este saco alveolar, bla bla bla. Los sacos alveolares, el surfactante, las paredes alveolares que van a estar compuestos realmente por neumocitos tipo 2, si mal no recuerdo. Es un 95%. Ya. Entonces, ahora vamos con lo que es la inflamación. El proceso de inflamación se va a dar en esta parte, en el que es el parénquima pulmonar, el tejido pulmonar, o sea, aquí adentro. ¿Sí? Adentro. Ya. El proceso de inflamación va a darse cuando entra el agente infeccioso. ¿Sí? Aquí tenemos al agente infeccioso. Ese va a entrar por las vías aéreas y va a llegar a alojarse en el parénquima pulmonar, y aquí es donde se va a desencadenar el proceso inflamatorio. Ahora vamos a dibujar el proceso inflamatorio. Tenemos que apenas llega el alérgeno aquí a los alvéolos, los macrófagos alveolares que se van a encontrar adheridos aquí a la pared del alvéolo, a la pared alveolar, van a fagocitar al alergeno o al agente infeccioso, ¿sí? Una vez que estos lo fagocitan, se va a formar un fagosoma, ¿sí? Ese fagosoma, cuando ya está dentro, va a unirse a un lisosoma. Cuando ese fagosoma y ese lisosoma se unen, se va a formar un fagolisosoma. ¿Para qué se hace esto? Este fagosoma es el que va a contener al alergeno. ¿Sí? Este fagosoma va a contener al alergeno. Y este lisosoma va a unirse a este fagosoma para secretar las enzimas digestivas. ¿Sí? Y así poder degradar al agente infeccioso. Si tenemos el macrófago de nuevo, se formó el fagolisosoma. ¿Sí? Aquí tenemos al agente infeccioso y todas las sustancias que se secretan para eliminar a la bacteria o lo que sea que esté afectando al parénquima pulmonar. Bien. Una vez pasa esto, el macrófago va a ver, una vez pasa esto, como ya está degradada la membrana de lo que sea que tengamos aquí adentro del agente, ¿verdad? Se van a ir ¿cómo se llamaba eso? Bueno, se van a ir las moléculas de la membrana y se van a los antígenos, ¿sí? Ya, y se van a poner en la superficie de la membrana del macrófago, y este ya se va a convertir en un macrófago infectado. Ese macrófago infectado se convierte en una célula presentadora de antígenos, ¿sí? Ya, ahora, esa célula presentadora de antígenos, como dice su nombre, va a presentar al antígeno
¿sí? Por los epítopos que tienen aquí en la membrana del alveolo, van a presentarle, estos se denominan epítopos. Ya, ahora, estos van a ir a presentarle a los linfocitos Th1. Sí. Le van a presentar a los linfocitos Th1. Linfocitos T helper 1. Estos linfocitos T helper 1 van a secretar lo que es el factor de necrosis tumoral, TNF-alfa, van a secretar interferón alfa y la interleucina 10. ¿Ya? Ya. Todo esto lo hacen ¿para qué? Para estimular la respuesta de los macrófagos, ¿sí? Para estimular la respuesta inflamatoria, ¿sí? Para la liberación de citocinas. Entonces, como se liberan citocinas al parénquima pulmonar, ya imaginemos que estas son las citocinas, ¿verdad? Se las libera al parénquima pulmonar, aquí. Se las libera en el parénquima pulmonar, se las libera. Entonces, estas citocinas van a actuar como quimiosinas que hacen que macrófagos que se encuentran en la periferia, en la sangre, ¿verdad? Se encuentran en la sangre, se transporten hacia el pulmón, ¿sí? Y así va a haber un aumento de la respuesta inflamatoria porque hay mayor cantidad de células inmunitarias. Y así se va a dar el control de la enfermedad. Y al mismo tiempo, los mismos macrófagos, ¿sí? Los mismos macrófagos van también a secretar lo que es el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ya? Entonces, esto es como que ellos mismos se estimulan a ellos para incrementar la respuesta inmunitaria y así mantener controlada a la gente, ¿ya? Y eliminarlo. Ahora, el factor de necrosis tumoral también va a provocar algo importante, que es va a estimular la producción de óxido nítrico en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Estimular la producción de óxido nítrico en los vasos sanguíneos. Esta producción de óxido nítrico lo que nos va a producir en los vasos es la dilatación, una vasodilatación. Una vasoconstricción. Nos va a producir una vasoconstricción. Ya. Al producir una vasoconstricción a nivel pulmonar, ¿sí? Va a haber menos irrigación, va a haber una menor irrigación a nivel del tejido pulmonar o de parénquima pulmonar. Al ver una menor irrigación, va a haber una menor concentración de oxígeno, ¿sí? Entonces, al ver una menor concentración de oxígeno, el parénquima se va a necrosar, ¿sí? Va a haber una necrosis, ¿sí? Se va a dañar el tejido pulmonar. Ya. Esta necrosis no solamente es causada por esto de aquí, sino que los gatos se están peleando, sino que los macrófagos y las células inmunitarias van a secretar una serie de citocinas, ¿sí? Una serie de citocinas o también sustancias reactivas
organismos, sustancias reactivas de especies reactivas de oxígeno o algo así, ya, que van a dañar al parénquima pulmonar también, ¿sí? Van a dañar al parénquima pulmonar. Lo van a dañar, lo van a destruir. Entonces, al haber necrosis por parte de estas citocinas, quimiosinas, etcétera, por sustancias que van a degradar el parénquima, y al haber necrosis, entonces vamos a tener que va a haber un daño en el pulmón, ¿sí? Va a haber un daño, va a haber necrosis, ¿ya? Va a haber necrosis. Ahora, esa necrosis o ese daño en el tejido pulmonar, si la infección no se controla rápidamente, puede fistular, o sea, puede haber una necrosis hasta llegar a la pleura visceral, ¿sí? Va a haber una fístula, va a haber necrosis y va a formar como un caminito hasta llegar a la pleura visceral. Ya, entonces aquí llegamos a la pleura visceral. Al llegar a la pleura visceral, lo que tenemos aquí son, lo primero es esta parte, ¿sí? Que es el tejido subpleural, que este sí es vascular. Y aquí se va a producir también la reacción inflamatoria por parte de la pleura. Al producirse la reacción inflamatoria por parte de la pleura va a pasar lo mismo que aquí, que en los pulmones. También va a necrosarse, ¿sí? Se va a necrosar esta parte, ¿sí? También va a necrosarse esta parte, va a necrosarse esta parte, ¿ya? Sí, va a haber daño en el tejido. Al haber daño en el tejido, en el momento de que hay ese daño, ¿verdad? Va a formarse una sustancia seropurulenta. Una sustancia seropurulenta. O sea, una sustancia cerosa y con pus, por eso se llama sustancia seropurulenta. Esa sustancia seropurulenta va a ser el resultado de la degradación de las células inmunitarias con la degradación de las células muertas propias del tejido, ¿sí? Y también por la degradación, en este caso, del agente infeccioso o del antígeno, ¿sí? Del antígeno. Ya. Eso va a ser resultado de la degradación. Esa necrosis, como ya la sabemos, esta necrosis se va a dar debido a que esas que va a haber en la célula, en este caso serían los neumocitos tipo, ya sé, los neumocitos tipo 2 son los que conforman la mayor parte de la pared alveolar, o sí, los dos. Bueno, entonces, que están compuestos en su mayoría por neumocitos tipo 2, la pared alveolar, ¿verdad? Todos estos son neumocitos tipo 2, tipo 2, tipo 2, y algunos neumocitos tipo 1, ¿sí? Que solo se van a encontrar en un 5%. ¿Sí? Tenemos un neumocito tipo 1, que es el especial, y otro neumocito tipo 1, que es especial. El resto son neumocitos tipo 2. Bien, al secretarse toda esa serie de citocinas, quimiosinas, ¿ya? Al dañarse, o sea, al haber una vasoconstricción aquí en los tabiques alveolares y al haber una reducción del oxígeno, ¿sí? Todo esto va a causar muerte de estas células, ¿sí? Entonces vamos a coger una célula acá. Vamos a ponerla acá. Esta célula, lo que va a pasar es que va a haber un daño en la membrana, el cual va a ser permanente, ¿sí? Va a haber un daño en la membrana, entonces esa membrana se va a agujerear, ¿sí? Se va a agujerear. Ahí tenemos, ¿ya? Tenemos el núcleo. Esa membrana se agujera, o sea, se forman los agujeros en la membrana, se hace permeable permanentemente y todo el contenido citoplasmático se va a salir, se va a escapar todo el contenido citoplasmático, ¿sí? Y entonces va a causar la lisis o muerte
celular. ¿Ya? Y eso se da en toda el área que va a haber el tejido. ¿Sí? Eso va a ser la necrosis. Por eso es que se fistuliza. ¿Sí? Se muere, se va muriendo todas estas células de aquí. Y eso es la necrosis. Ahora, regresando a donde nos quedamos, esa sustancia cero purulenta que se forma aquí, ¿ya? Aparte de eso, vamos a tener otra cosa, que es la producción de tejido conectivo, ¿sí? O fibrina. ¿Ya? Esto se da debido a una estimulación de los fibroblastos. ¿Ya? A ver. Una vez tenemos esta sustancia seropurulenta y esto de aquí, ¿sí? Va a actuar en esta parte de aquí, porque todo esto está muerto, ¿sí? Y esa sustancia seropurulenta se va a salir acá, al espacio pleural. En el espacio pleural, esa sustancia seropurulenta, como contiene tejido conectivo, que es la fibrina, ¿sí? Va a hacer que se pegue, que se adhiera la pleura parietal con la pleura visceral. Se van a adherir. Este espacio va a disminuir un poco, la pleura parietal se va a ir más hacia acá, ¿sí? Más hacia la pleura visceral. Entonces, como están más unidas, la unión es más estrecha, al momento de respirar va a haber un roce, ¿sí? Va a haber un roce, va a haber una adherencia. Esto nos va a causar adherencia. Ya, nos va a causar adherencia. Entonces va a haber un roce. Y ya, y el principal síntoma que nos da esta pleuritis seca va a ser el dolor, debido al roce de la pleura parietal con la pleura visceral por su adherencia. Lo que va a doler va a ser la pleura parietal, no la pleura visceral, ¿ya? Pero eso lo van a ver después en signos y síntomas con Jessica.